Bienvenidos a esta mañana, a esta primera emisión de Mediafest, un programa donde conversaremos de cómo el periodismo se ha ido adaptando a esta nueva era dominada por las redes sociales y la tecnología. Y para esto esta mañana nos acompaña Teo Pozo. Teo, bienvenido, un gusto que estés acompañándonos esta mañana aquí. Hola Cami, qué gusto saludarte, es un verdadero privilegio que me hayan invitado, un verdadero honor estar en este canal que es prestigioso, que además por su gente, por sus estudiantes, se ha ido convirtiendo en una referencia para todos quienes empiezan y ya hacen periodismo. Quisiera comenzar preguntándote, ¿quién es Teo Pozo? Bueno, Teo Pozo es un publicista periodista, te diría, porque arranqué estudiando publicidad y luego hice periodismo, aunque me he dedicado a esto toda la vida. Te diría que nací periodista y claro, con la academia me fui formando periodista y ahora creo que he cumplido mi sueño de ser un periodista que hace lo que le gusta y que vive del oficio, que es lo más importante. Así es que me considero un periodista deportivo que ama y se apasiona por lo que hace. ¿Cómo podrías definir el periodismo deportivo de hoy en la actualidad? Te diría que cambió muchísimo en los años con las herramientas tecnológicas que están a la vista, con las plataformas, con los canales, incluso con las redes sociales. Cambió muchísimo. Hoy el periodismo deportivo apunta a lo que debió ser siempre, pero me parece que ante la falta o ausencia de este tipo de herramientas nuevas, de los medios, se hizo como que un poco más distante de los protagonistas. Y ahora es una herramienta mucho más cercana para difundir de manera más rápida, sobre todo los éxitos de los protagonistas, que son los reales, las reales figuras, las reales estrellas. Así es que el periodismo deportivo actual me parece que comunica de forma mucho más rápida, pero también genuina, mucho más auténtica los logros de los deportistas. Cuando comenzaste ya a hacer periodismo deportivo, ya existían las redes sociales. ¿Cómo fue esa evolución de hacer periodismo deportivo desde lo tradicional hasta las redes sociales y las plataformas digitales? Cuéntanos un poquito de eso y también cuáles son los principales desafíos a los que te has enfrentado. Sí, yo arranqué cuando tenía 17 años en una radio y lo hice ni siquiera por cumplir algo en un tema de pasantía, sino porque me encantaba, siempre me encantó mucho el fútbol y el deporte y desde muy chiquito fui recolectando, por ejemplo, en cuadernos, en libros, en recortes, te podría decir una colección personal de temas que me hicieron aprender muchísimo. Entonces, cuando yo ya atravesaba la adolescencia, la juventud, me dio esa curiosidad de comunicar todo lo que yo sabía, que a lo largo desde mi niñez había recolectado. Entonces empecé en una radio, un medio absolutamente tradicional y que además te brinda la oportunidad de desarrollarte como periodista, porque la catalogaría como una escuela la radio. Entonces un medio absolutamente tradicional en el que tienes que comunicar tus ideas, te vas formando y luego doy el salto a la televisión, igual un medio absolutamente tradicional con otras normas tal vez un poco más estructuradas, mucho más rígidas. Y en el medio se viene todo este cambio, ¿no? Imagínate, 17 años, hace 16 que estoy en esto, entonces se vienen las redes, se vienen las nuevas plataformas y te diría que el cambio principal es que no es la misma comunicación que tú haces para un medio tradicional que en las redes. Me parece que la gente en las redes, como vivimos ahora en un mundo tan globalizado, tan dinámico, tan rápido, necesitas comunicar de otra manera. Así es que lo que nos obligó, entre comillas, las redes y el nuevo mundo digital es eso, a que la noticia que aparece en medios sea adaptada con sus contenidos a los nuevos medios, a las nuevas tendencias. Entonces, un ejemplo rápido para no extendernos. Tú cubres un partido de fútbol y te toca hacer un resumen para la televisión. Haces el resumen, haces tu texto, voz en off, editas. Y para las redes no puedes poner eso, sino tiene que ser algo mucho más dinámico. Tienes que aparecer tú, tal vez haciendo la previa fuera del estadio, viviendo el partido con los hinchas. Me explico, son dos formas de comunicar. La forma diferente, la forma tradicional y la forma nueva. Entonces, más o menos por ahí va el cambio, espero haber sido claro. Justo ahorita que también mencionas esto de las nuevas tecnologías, ¿qué papel cumple la ética periodística en este tema de un mundo digital y las redes sociales? ¿Qué papel tiene? Bueno, la ética periodística me parece que es esencial y el punto de partida, ¿no? Ya sea que comuniques de forma tradicional o no, o en medios tradicionales o alternativos, la ética es tu pilar.
en la edición está la línea de tiempo y esta es la línea de tu forma en la que encaras el periodismo, ¿no? Entonces, la ética está ligada absolutamente a todo lo que tú haces, ¿no? El periodista de por sí debe contar historias, pero debe contar historias veraces, reales, no aumentar ni disminuir la intensidad de los hechos. Así que esa ética va ligada siempre en ambos caminos. Te diría que no para ganar likes puedes inventarte un tema, por ejemplo, perjudicar a alguien, inventarte una noticia. Así que la ética periodística va ligada para todo y eso es muy importante, ¿no? Tradicional y digital, al final es periodismo. Evidentemente, por la naturaleza del trabajo nos exponemos a muchos comentarios, tanto positivos y negativos. ¿Cómo manejas estos comentarios negativos en las redes sociales y en las plataformas digitales? Creo que la experiencia es algo fundamental y algo que te va ayudando cuando encaras este desafío de esta carrera, ¿no? Te diría que hace algunos años, cuando tenía 20 y tantos, sí me afectaban mucho los comentarios, sobre todo en redes, ¿no? Porque hay un montón de haters tal vez, pero ahora estoy en una época mucho más madura, entonces simplemente lo que se hace es realizar tu trabajo con lo que tú mismo me planteabas antes, la ética periodística. Si tú sabes que está ligada a tu ética, a tu estilo periodístico y que sabes que estás haciendo un buen trabajo, bueno, es inevitable que existan críticas, que existan también temas favorables a tu oficio, a tu trabajo y que debes saber manejarlos. Ahora se lo asume como motivación, no te digo que soy Superman y no me afectan, pero se los maneja de otra manera. Los años y la experiencia te van haciendo un poco más duro y los asimilas de otra manera, ¿no? Siempre con tus convicciones que son las que deben primar. Sin duda eres un periodista deportivo con muchos años de experiencia. ¿Cómo crees que ha cambiado el papel del periodista deportivo en un mundo donde está dominado por las redes sociales y las plataformas digitales? La experiencia de ser periodista, ¿me dices? Sí. ¿Cómo cambió? Bueno, sí. Y lo uno siempre va relacionado con lo otro. Hoy, por ejemplo, mira, estoy en Ecuavisa, estoy en DirecTV Sports y estoy en la radio. 3 medios. Y para los 3 medios se manejan contenidos absolutamente diferentes. En Ecuavisa es mucho, te diría un poco más formal, pero también siempre a cada noticia le debes agregar algún factor dentro del deporte, ojo, sociopolítico, socioeconómico. El deporte incluye y abarca muchas cosas, mucha temática de esto, ¿no? Entonces debes involucrar a muchos actores. En DirecTV tal vez se mira el deporte como tal, netamente, temas exclusivamente deportivos, sin dejar de lado lo que te estoy mencionando, pero digamos que es contenido mucho más específico del deporte, es decir, conocer las reglas del fútbol, del tenis, del voleibol, mucho más específico, me explico. Y en la radio, lo que te decía antes, una escuela que abarca absolutamente todo. Los nuevos formatos te obligan a reinventarte constantemente, a hacer una tarea mucho más investigativa de cualquier tema. ¿Por qué? Porque en las redes, también en los otros medios, pero con todo lo que te estoy describiendo, el papel en Ecuavisa, en DirecTV, en la radio, estás al aire y capaz de ese contenido puede ser efímero. En las redes, en un perfil de Instagram, tú ingresas y eso se queda ahí de forma permanente. Tienes mucha más facilidad para acceder a ese contenido, por lo que debes prepararte aún más para que quienes vean en cualquier momento ese contenido puedan aprender, que es el objetivo del periodista. Así que la preparación es esencial también para las redes, para el otro también, pero acá es como que el contenido siempre permanece, ¿no? Si bien es cierto, el bien más preciado de un periodista es la credibilidad, que esta se demora, Sí. toma su tiempo en ser construida, pero se puede desmoronar en un segundo, tal vez por no contrastar una información o por no verificar la información. ¿Qué estrategias nos podrías recomendar a nosotros los periodistas que vamos a salir para mantener esa credibilidad en un mundo tan saturado de información en línea? La recomendación es siempre estar ligado a los parámetros que te dicta tu conciencia, tu ética, lo que también hablábamos antes del estilo periodístico, y nunca con todo esto de la contaminación de la información dar algo por sentado porque sí. Y te pongo un ejemplo,
me gusta mucho hablar con ejemplos y que nos pasó a nosotros en nuestro programa de radio. No sé si les pasó a ustedes, falleció José Luis Perales, pusieron todos los medios del mundo, los más importantes, CNN, El País de España, Al Jazeera, que está en el Medio Oriente, en el Golfo Arábigo, en fin. Entonces, si tú ves una información en todos los medios, simplemente la replicas. Y eso nos trae un poco a esto, a las aulas, a la academia. Y al aire lo dijimos, falleció José Luis Perales. Es un programa deportivo, sí está claro, pero hay personajes que trascienden todo, ¿no? José Luis Perales, un cantante de toda Hispanoamérica, y apareció 15 minutos después, hey, estoy vivo, estoy de vacaciones en Inglaterra o algo así. Entonces mira, para no perder eso, la credibilidad, el bien, como tú lo recalcaste, más preciado de un periodista, también en tu pregunta estaba la respuesta. El tema de contrastar parece algo elemental, básico, que ya no se hace en estos días por la rapidez o la premura de contar una historia. Siempre hay que contrastar con todas las fuentes para mantener la credibilidad. Es algo súper simple, que se dice súper rápido, pero también súper complejo practicarlo y plasmarlo. Así que te diría que es por ahí el camino. Justamente con el ejemplo que nos pones ahorita de las noticias falsas, ¿cuál es el papel del periodista justamente en esto, para combatir la desinformación y vivir en un mundo de noticias falsas? Hay muchísimas noticias, ¿no? en el día para ganar clics, en un montón de portales, ¿no? Y la gente, las personas, muchas veces, entre comillas, compran esto y se desinforman. Entonces, la labor del periodista es tratar de generar siempre contenidos que sean reales, que sean auténticos, que sean veraces, que en la misma nota, crónica, reportaje, alocución, opinión, te pueda dar una variedad de fuentes. Uno va construyendo las fuentes también con su carrera, con eso, con la credibilidad, vas sumando fuentes informativas, entonces tú puedes comprobar o corroborar que una noticia es falsa o no. Entonces, a lo largo de la carrera se va formando eso, es decir, el tener fuentes que te ayuden a combatir o contrarrestar una noticia, combatir en este caso una noticia falsa, y que obviamente ayude a la ciudadanía a combatir toda esta ola de noticias falsas. ¿De qué manera podemos usar las redes sociales como periodistas deportivos de manera efectiva? Creo que hoy las redes sociales te ayudan mucho, por ejemplo, en algún evento deportivo, en algún partido, seguirla segundo a segundo, el minuto a minuto, ¿no? Entonces, como periodistas se puede informar eso, precisamente, de todos los eventos al instante. Hay una facilidad para hacerlo rápido, que los medios tradicionales no lo tienen, ¿no? Esta instantaneidad para informar algún hecho. De esa manera se pueden aprovechar las redes sociales. Y yo digo también que siempre se marca la diferencia con algún dato que ya viene del ser periodista, del ser comunicador, porque un youtuber, no sé, cualquiera que se ponga al frente de una cámara puede informar cualquier hecho, pero el dato relevante que tú le puedas aportar como periodista siempre es lo que te puede hacer una diferencia. Entonces, de esa manera se puede contrarrestar o se pueden utilizar más bien las redes sociales. Todo el mundo sabe en la Fórmula 1, por ejemplo, que Max Verstappen ganó todas las carreras. Un gran premio este fin de semana, tú ves, y cualquiera, el youtuber, el comunicador, el ingeniero, el arquitecto, sí, Max Verstappen ganó. Este es un ejemplo, ¿no? Súper práctico. ¿Qué es lo que debe hacer el periodista en las redes? A ver, Max Verstappen ganó 19 carreras en este año, que es la cifra más alta en toda la historia de la Fórmula 1, y por supuesto esto lo hace uno de los mejores de la historia, pero con datos, ¿me entienden? O sea, el punto que quiero llegar es que el periodista, el comunicador, aporta datos. No se queda solo en el simple hecho de informar un tema relevante, sino aportar datos que marquen la diferencia y te hagan sentir periodista real. Y también cómo podemos también educar a nuestra audiencia para que no llegue tampoco a eso de difundir noticias falsas. Y esa es una parte muy, muy compleja, ¿no? Porque hoy, qué sé yo, en X o antes Twitter, 2 clics,
retuiteas Y listo. compartes. Sí, y compartes absolutamente todo, o citas en cualquier otro portal o red social, lo que sea. Lo que hay que educar a la gente es que también pueda verificar si ese hecho es real para que deje de compartirlo, incluso en las apps mucho más privadas, WhatsApp, Telegram, etcétera. Entonces, educar a la gente es la tarea más compleja, te diría, pero esta también es labor nuestra, del periodista, siempre para que se informe en canales oficiales, por ejemplo, que pueda verificar cuentas, que pueda saber si es una información real, es decir, siempre verificar que sean personajes, actores, figuras públicas de verdad, o sea, reales, ¿no? No robots o páginas basura, etcétera. Eso también hay que educarlo, y en el mensaje que se debe dar tanto en medios tradicionales como en los alternativos es eso: comparte información real, comparte información verificada. Es la repetición, ¿no? La repetición hasta que todos podamos llegar a un punto en el que, porque a todos nos pasa, de siempre contrarrestar cualquier tipo de hecho, noticia. ¿De qué manera podemos hacer que en el periodismo sea tal vez inmediato, o sea, enviar esa información de una para que el usuario o nuestra audiencia la tenga? ¿De qué manera? Acá. Hoy con el celular puedes hacer cualquier maravilla o magia, ¿no? Entonces... Pero ¿cómo haces ese proceso de contrastación en ese momento? Claro, en el instante. de la rapidez, lo que te decía antes. Cuando vas avanzando en esta carrera vas teniendo muchísimas fuentes, periodísticamente hablando, ¿no? Es decir, a cualquier consumidor o prosumidor ahora, a cualquier audiencia, no le vas a pedir que de forma inmediata contraste algo. Esa es una labor nuestra, de los periodistas. Entonces, de la manera rápida en la que hay que hacerlo y la que funciona es acudir a la fuente oficial de forma inmediata. Es decir, tienes 5 minutos para redactar una nota, para subir, para contrarrestar algo, menos 3 minutos, acudir a fuentes oficiales que te puedan certificar o no un hecho. Es lo que se hace. Hoy creo que nos acostumbramos a ese impersonalismo, digo yo, de escribir mensajes cuando la llamada está a la vuelta de la esquina, ¿me entiendes? Llamar. Nos ha pasado en un montón de hechos, llamar a la fuente. Esto es así. Pasó algún suceso que involucre algún accidente, al hospital, a un montón de situaciones que te puedan dar eso, ¿no? La noticia es real o no. Esa es la única forma. Fuentes directas, llamadas para que te puedan confirmar. Pasando al tema de la inteligencia artificial, que está vino para quedarse definitivamente, sí. ¿Qué consejo nos podrías dar para utilizarla de manera efectiva y si crees si tal vez esta puede reemplazar hasta los periodistas? El otro día veía, aplicándolo a lo mío, una narración de un gol, por ejemplo, con inteligencia artificial. Y en cuanto a términos, en cuanto a la descripción del ambiente, del momento, la verdad es que incluso hacía símiles espectaculares. Pero en cuanto a emoción, sentimientos, el tema de entonar la voz, no te transmitía nada, ¿no? Era una cosa súper lineal. Entonces, yo digo que al menos acá, para narradores o comentaristas, no se va a poder reemplazar la emoción genuina que tiene el ser humano, pero que tú acabas de manifestar vino para quedarse. Y mira, en cambio en la elaboración, redacción de términos, es una cosa bestial, que compite con el cerebro. Sí, claro. Sí. Ahora nomás te metes al ChatGPT y te dice todo lo que tienes que preguntar y ya. Y listo, pues preparar una entrevista. Puedes hacer cualquier nota de prensa incluso, y con datos, lo que te decía antes. Entonces, pero también ahí viene lo que tú decías, que hay que aprender a contrastar y aprender a verificar la información para no caer en las noticias falsas. Exactamente, entonces está la inteligencia artificial que te puede servir de alguna manera. Incluso como comparación, el otro día me ponía el desafío de redactar una crónica cortita con este ChatGPT y hacerla una yo. Y claro, hay algunas cosas que decía, mira tú, este enfoque me pareció que pudo haberlo incluido acá. Claro, puedes aprender. Yo no creo que vaya a reemplazar al periodista en ese caso o al ser humano, por lo que te digo, pero sí es de mucha utilidad para determinadas situaciones, ¿no? Enfoques, cosas de forma, no de fondo. Enfoques, términos, situaciones, expresiones, lugares, ubicación. ¿Cuáles son los 7 Emiratos de Emiratos Árabes Unidos?
cosas que tal vez debes redactar al instante y no tienes tiempo. Me explico, hay que saber adaptar eso a la labor periodística, es lo que creo. Pues puedo estar equivocado y me van a decir, no, la inteligencia artificial va a reemplazar en algún momento al periodista. Puede ser, no lo creo yo, pero te hablo desde mi experiencia, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a todos esos periodistas que quieren comenzar a emprender desde las redes sociales? Que lo hagan. Me parece que es un medio muy, muy atractivo y en el que se pueden vender, comercializar, que al final del día sabemos que un medio, sea tradicional o no, necesita de publicidad para sostenerse. Entonces, quienes quieren emprender, que lo hagan, pero que lo hagan con muchísima responsabilidad. Y ojalá también, yo sí digo que deben tener la oportunidad, aunque sea unos meses o durante un periodo corto de tiempo, de experimentar un medio tradicional, a la par aunque sea, para que puedan observar la vorágine, el tiempo, la intensidad, el estrés periodístico y de esa manera va a aportar a su emprendimiento personal o grupal, etcétera. Que lo hagan con muchísima responsabilidad. Ahora sí quiero que nos cuentes cuál ha sido ese éxito que has tenido tanto en los medios tradicionales como en las plataformas digitales. Cuéntanos de eso. No sé si sea éxito, pero he tratado de hacer lo que me gustó siempre, lo que te decía. Un niño, recuerdo que en la escuela nos enviaban a recortar algún artículo que nos haya gustado del periódico, del Comercio en esa época, o de La Pandilla, me acuerdo que era un suplemento que venía los sábados con el Comercio. Y a mí siempre me apasionó los temas deportivos. Siempre iba a cualquier tema deportivo, lo recortaba, lo pegaba. Y desde ahí empecé a hacer periodismo, imagínate. Entonces, capaz el éxito es hacer lo que realizas con una devoción enorme, sabiendo que es tu oficio, que es tu carrera, que es lo que amas hacer. Por ahí va esa palabra éxito, ¿no? Que también puede ser efímera o no. Entonces, disfrutar todo lo que haces con intensidad, con responsabilidad. Ojo, con muchísima preparación, porque esto es casi te diría como los médicos. He escuchado que los médicos se están preparando todo el tiempo y están estudiando y devoran los libros, y van a cursos. Acá es casi lo mismo. Prepararse siempre para estar listo para cualquier desafío que te plantea la profesión, que te plantea el oficio, que te plantea incluso el medio en el que estás. Hace un año estuve en el Mundial de Qatar. Estaba por Ecuavisa y por DirecTV. Ecuavisa no tenía nada de derechos de transmisión. Cero. Y DirecTV los tenía todos. Yo estaba en dos medios, pero opuestos como tal. Debes saber aprovechar lo uno y lo otro. Entonces, y gracias a Dios creo que me fue bien. Al menos me felicitaron mis jefes, mis compañeros. No dormí casi nada, 6, 7 semanas. Pero te vas con esa satisfacción que no es económica, que no es material. Y de que lo hiciste bien. Sí, que lo hiciste bien, porque ese es el desafío para el que te preparabas durante toda tu vida, para el que te preparas a diario. Entonces, capaz si el éxito es de eso, tal vez puede ser por ahí, la pasión y la preparación que tienes para él. Bueno, Teo, ahora tenemos preguntas de nuestro público. Sí. Entonces, ya se están preparando. En unos Perfecto. segundos vamos a comenzar con las preguntas del público. Interesante charla. Ya. Hola con todos, mi nombre es Raiza Ágreda, de segundo bachillerato del Colegio Los Pinos, y mi pregunta para Teo Pozo es, ¿cómo cree usted que el periodismo deportivo influye en la sociedad? ¿Cómo puede generar un cambio? Gracias por la pregunta. La verdad es que justo lo hablábamos acá en la charla, el periodismo abarca absolutamente todo, el periodismo deportivo o el deporte. Abarca temas políticos, sociales, culturales, temas incluso de moda. Así que el periodismo deportivo
aporta en la sociedad en un grado muy, muy alto. Porque además las estrellas, las figuras, los deportistas son referentes de las nuevas generaciones, de los niños, de ustedes los más chicos, incluso de los que estamos más arriba, adultos, los adultos mayores. Así es que el periodismo deportivo tiene una labor fundamental. Además, a mí me da la impresión, si lo particularizamos para la realidad de nuestro país, tuvimos una época en este año en que solo el periodismo deportivo traía buenas noticias, es decir, los deportistas, por medallas, por logros, por triunfos a nivel internacional. Así que a mí me parece que el deporte y la cultura son los que legitiman el tema de un país. Entonces hay una responsabilidad muy grande en saber comunicar a la sociedad todo lo que está ocurriendo para que las cosas puedan también partir por ahí. Es decir, un deportista consagrado como Richard Carapaz y un niño que empieza en el ciclismo, ¿cómo no va a tener la imagen de Richard para llegar a ser como él? Y esa responsabilidad de los medios de comunicar todos esos logros para que la gente vea a sus referentes como reales ejemplos, me parece que es vital. Espero haber respondido a tu pregunta. De nada. Bueno, Teo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y con esto termina este espacio, la primera emisión de MediaFest. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Gracias, Camila. Muy amable.